Que no es necesario, suficiente también conectando, soldando, pasando un cable por acá, un cable pasante y soldar aquí. Ahí, bueno, no se ve. Soldando o pasando un cable y soldar en los puntos donde están las patitas de la moneda, no habría ningún problema. Solo es para que conecte la electricidad. Yo lo puse en una moneda para que conecte de una mejor manera y se ve más estética. Así que en sí esto no es parte del circuito original, pero es decisión de cada uno. A mí como me sobró una burnera, pues la puse. Así que usamos según el esquema. Vamos a conectar primero el capacitor de 47 faradios. Ya posteriormente de poner el capacitor, teniendo en cuenta que el positivo, bueno, aunque puede ir de diferentes maneras, pero en este caso yo lo quiero hacer el positivo para arriba, dirigiéndose para arriba, así que la línea iría de tal manera que subiría de aquí y iría al capacitador, al positivo del capacitador, que es la que no tiene manchita. La que tiene una manchita o franja blanca es el negativo del capacitador. Así que seguimos con la conexión. El esquema sugiere una resistencia de 200 ohms, así que esta es la resistencia. Aunque se fijan por la franja, es una resistencia de 220 ohms, pero estaría resultando lo mismo para este circuito. Así que ponemos la resistencia como sugiere el esquema. Así que ese no tiene ni positivo ni negativo, solo tiene entrada y salida. Puedo ponerlas de cualquier forma, no habría ningún problema. Yo voy a poner de tal forma que la salida sea la franja dorada. Ahí pondría la resistencia, de tal manera que quede pegadita a la placa, que sea de un montaje superficial. Así quedaría pues la resistencia. Igualmente me voy a agarrar el cable con las patitas de la resistencia cuando se ponga el potenciómetro. Así que ese seguiría el siguiente paso, la puesta del potenciómetro. Y según el esquema dice que tiene que ir de la corriente en la salida de la resistencia. Va conectado al terminal que le vamos a nombrar número 1, 1A, 2B y 3C. Así que va conectado con el 1A, que iría justamente aquí. Dejar unos espacios y ahí iría conectado el potenciómetro. Ahora sí, ahora que se va a apreciar, aquí va a ser positivo. A ver, aquí va a ser positivo y así van los espacios que puse en cada uno de los componentes. Para que se vea apreciar de este ángulo. Así puse yo los componentes, puede variar la puesta de los componentes, pero que sea en este orden. El capacitador, la resistencia y acá la resistencia variable, que sea directamente con la salida de la resistencia y el terminal 1A del potenciómetro, para que la conexión sea más fácil y sea según el esquema. Así que vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es conectar el MOSFET LM317. Ese es el MOSFET. Y según el esquema va conectado en la misma línea positiva en la entrada de la resistencia. O sea, en esta línea que vamos a conectar. Voy a dejar un espacio de 5 puntos conectado. Un espacio de 5 puntos. Aquí iría conectado lo que sería el LM317. Aquí lo pondría. Este de aquí, como al momento de voltearla y soldar se va a caer. Así que lo más recomendable, si no se está fijado bien, es soldarle de una vez.
Bueno, mientras se calienta el cautín voy a explicar un poco de mi procedimiento al momento de yo soldar. Así que mi manera de soldar los componentes para, más que todo, con el objetivo de que esto quede fijo, es aplicar un poco con mi dedo la pasta, el flux o también conocido como pasta de soldar. Así que vamos a aplicar un poquito con mi dedo o con palito, pinchitos o con pinchito colocar. Yo lo voy a aplicar en la zona donde voy a soldar. En este caso serían las tres patitas del MOSFET. Así que voy a aplicarle una cantidad considerable, ya que si aplicamos poco es probable que el punto de suela no se quede pegado, y si aplicamos demasiado el punto de suela tardaría en quedarse fijado. Así que una cantidad considerable para soldar. Tenemos el castañito. Y recomiendo también siempre limpiar la punta cautín. No recomiendo yo, aunque sí hay ocasiones que sumergen con la pasta. No lo recomiendo esto porque tarde o temprano se va a dañar y se oxida más el cautín. Por eso prefiero hacerlo en seco, una limpieza en seco con el cautín. Eso a mí me ha funcionado. Otros tienen sus propias técnicas, pero esa es mi técnica que me ha resultado. Así que ya posteriormente puesto la pastita, se empieza a coger un poquito de estaño. Sí está caliente, ¿eh? Sí, sí calienta, ya. Se coge un poquito en la puntita de estaño y se aplica en el lugar. El componente tiene que quedar recto, así que lo ponemos lo más recto posible y aplicamos el punto de suelda. Y aplicamos un poquito más. Y ahí quedó el primer punto. Un puntito pequeñito y fuerte, que ese es el objetivo. Y el MOSFET quedó recto. Ese también es el objetivo, que la presentación del MOSFET quede recto y no quede inclinado. Así que sigamos con el siguiente punto. Ahí quedaría soldado el MOSFET para que quede fijo. Así que así quedaría recto. Y es normal que eso se caliente por acá, así que es para disipar el calor. Aquí va conectado un disipador de calor, que es una placa metálica, la cual sirve para, obviamente, como su nombre dice, disipar el calor mediante la transferencia térmica. Así que bueno, por eso es normal que se caliente aquí al momento de soldar. El siguiente paso, según el esquema, es aplicar, más que todo montar un capacitor de un microfaradio. Así que este sería el capacitor de un microfaradio. Se lo identifica porque al lado de la banda negativa, que sería la banda manchadita de blanco, ahí dice un 1, una tipo letra U, que sería de micro, y la F de faradios. Así que sería ese capacitor de microfaradios. Así lo identificamos. Y dice que el esquema que va conectado entre el LM317 y LM7805. Así que lo conectamos entre estos dos. El positivo iría en la línea positiva, que sería la que estoy marcando acá. Lo voy a poner con una distancia de igualmente 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos de distancia. Sí, sería aquí. Y al mismo nivel donde está el otro capacitor, o sea, las mismas coordenadas, que sería 5 también, hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a decir que está en el mismo nivel. Al parecer no lo está, así que menos un puntito. Es un punto de distancia y ahí estaría en el mismo nivel. La cosa es que quede rectito, que quede de la mejor presentable. No importa si que no esté en el mismo nivel, la conexión seguiría siendo lo mismo al momento de conectar, sería lo mismo. Yo intento que sea lo más presentable posible, así que por eso lo pongo, que sean estos dos capacitores al mismo nivel.
que sea más o menos igualito al esquema. Así que doblamos esta patita para ahorrar el cable posteriormente al momento de realizar el respectivo cableado. Así que ahí iría por lo menos los componentes. El siguiente paso es conectar el siguiente transistor, que es el LM7805, que es este de aquí. Es parecido, pero para identificarlo, literalmente el frente del MOSFET está la identificación, las credenciales de este MOSFET. Así que este va posterior del capacitor en la misma línea positiva. Yo lo quiero poner así. Se puede poner como se desea. Ahí estaría. Igualmente voy a fijar el MOSFET. Así que sigamos con el último componente según el esquema que he mostrado, que es el capacitor de 10 microfaradios. Igualmente vamos a acoplarlo, a montarlo más que todo. Así que vamos en la misma línea. Aquí está la patita del MOSFET, 1, 5, 3 y 2 son 5 y 1, ya. Y aquí iría el capacitador, el condensador, siendo que todos los tres capacitadores que tienen la manchita blanca, esta es en zona negativa, que sería esta partecita acá. Toda esta línea va a ser negativa y toda la línea acá va a ser positiva. Y los elementos como el MOSFET y la resistencia van a encargarse de dirigir todas esas líneas, tanto positivas como negativas, para que el circuito pueda funcionar. El siguiente paso va a ser importante y va a ser el soldado y el cableado de los componentes. El siguiente paso va a ser el cableado. Como dijimos, como esta zona de aquí de arribita, donde está el puntito de la baquelita, va a ser donde va a ir la línea positiva. Miramos y vemos que la línea positiva primero va a topar con el capacitador, encargado de almacenar las cargas. Así que vamos a doblar un poquito esta patita de tal forma de ahorrarme el cable por donde va el capacitador. Lo doblaría aquí y soldaría justo en la esquina del capacitador, justo en esa esquina. Lo soldaría y bien soldado esa patita del capacitador. Ahora con un pedacito de cable, puede ser UTP, de esos cables así de colores. Vamos a sacar solo un pedacito, me salió así que lo voy a hacer pelando primero el cable para pelar este aislante del cable. Se puede hacer con los dientes, yo lo sé con los dientes, pero también se puede hacer con la herramienta del pelacables o con la uña. Si tienes uñas largas, yo no tengo uñas largas, así que por lo tanto hice esto con los dientes. No, solo hay que tener cuidado. Así que primero conectaría desde la hornera. Pondría un poquito de pastito aquí y me conectaría en este lado de la hornera, o si pasaron un cable de ese lado del cable, no habría ningún problema. Yo quise la hornera porque se vea más estético. Ya pues, así que así iría. Luego con la hornera doblamos un poquito esta partecita del cable, si se ve. Así que ahí quedaría reflejado la soldadura. Ahí enfocó. Así quedaría. Así que sigamos soldando, fijando el capacitador. Para fijar el capacitador se soldaría justamente esta parte de acá, de estos dos puntitos, evitando que se unan esos dos puntos, ya que ahí estaríamos haciendo un puente y evitamos esos puentes. Porque la corriente busca la manera más fácil, así que la más fácil es hacer un puente y retornar otra vez y el circuito no valdría. Así que soldamos con cuidado este punto de aquí y este punto de acá para fijar de mejor manera el capacitador y que este no se mueva. De tal manera que estos dos puntitos de ahí que se soldaron no se unan.
y se logra ver. Así que sigamos soldando. Así que toca el cable de GND. El GND es el cable de tierra, o en ese caso, para entender mejor, es el cable negativo. Así que como esa hojatita no me va a ayudar a ahorrarme este cable, voy a sacar más cable UTP. Y así iría soldado. El siguiente paso sería conectar la resistencia. Fijar la resistencia y conectar la resistencia con su respectiva línea y con el potenciómetro. Primero conectémoslos con el potenciómetro. Como dije, la salida va a ser la franjita dorada. Sería poner una franjita roja, no habría ningún problema. Pero en mi caso va a ser la franjita dorada, que sería esta patita aquí, donde topa con la franjita dorada. Así que la doblamos, pero doblamos otra vez que vaya conectado con la patita de este potenciómetro, que sería esta. Esta sería la patita, el cual debemos de soldar. Conectando listo, sería conectando esta parte de aquí con esta parte de aquí con el MOSFET. Bueno, ya me dio el cable, me salió de esta forma para conectar la entrada del MOSFET con la resistencia, así que voy a proceder a soldar. Así quedaría la soldadura del capacitor de esta franja blanca con toda la línea negativa. Aquí se solo con estaño y aquí se solo con un pedacito de cable. Cumple mi función: conectar los componentes con la línea negativa. Sin de paso, que voy a hacer es hacer otro cablecito largo solo para la línea positiva. Es por eso que el MOSFET no lo puse arriba del todo, sino le puse un puntito abajo, porque todo este punto va a ir la pista positiva. Bueno, ahí cometí un pequeño error. Bueno, lo bueno que no fue grave, y es que si vas a hacer tal cual como yo hago, te recomiendo que vayas midiendo la entrada del MOSFET para que no tengan que cortar. Más adelante en el video se va a ver cómo lo corto, parte de esos cables para poder conectar con el MOSFET. Así que te recomiendo andar midiendo y por lo como Dios manda. Y así quedó la línea positiva, sería esta de aquí. Y ya está conectada con los capacitores, que es la parte negrita. Así que ya está conectada la parte positiva con los capacitores. De estos capacitores, 1, 2, 3 capacitores conectados en su respectiva línea, positiva y negativa. Ahora sí, el siguiente paso, uno de los últimos pasos para combinar, es conectar los MOSFET. Tanto terminar de combinar este y empezar y terminar con este. Según el esquema, esta patita de aquí, que sería la patita número 3, la patita pin, iría conectado con el positivo. Iría conectado con este positivo. Así que lo que tenemos que hacer prácticamente, según el esquema, veo una diferencia de colores, es que tenemos que conectar ese con este, pero hacer un corte, literalmente un corte en lo que sería el cable larguito. Así que hacemos un corte aquí para que no haya ninguna dificultad. Así sería con el corte. Aquí ya la cortamos porque aquí habría una diferencia de voltaje. Y para conectar este MOSFET, el último, la patita del medio va conectado con el negativo. Hacemos un corte y esa patita va conectada acá, y con el otro corte la patita va conectada acá. Hago el proceso y les muestro. Y así quedaría conectado con el LM7805. Aquí tuve que hacer unos cortes para que no sea un puente. Así que la parte positiva iría con el pin número
3 de este MOSFET. El pin número 2 iría directamente a tierra y el pin número 1 iría en la salida, justo donde está el capacitor o condensador. Ahora soldamos un punto aquí y un punto acá y sacamos unos cables medianamente largos. Así que procedo a hacer el resumen. El resumen sería de la siguiente manera. Con el positivo desde el puntito de la baquelita, ese es mi punto de referencia, pueden ser una referencia para no confundirse. El positivo iría con el condensador, el cual, como sabemos, la franja blanca sería la franja negativa. La que no tiene franja negativa sería el positivo de nuestro condensador. Así que la resistencia va directamente conectado con el pin 1A del potenciómetro. Y asimismo iría conectado con el LM317, el pin del medio iría igualmente conectado con el pin del potenciómetro. Igualmente, vuelvo a decir, en el esquema se muestra que va como justo en el medio, pero da lo mismo. Se puede decir el dibujo del esquema conectando la resistencia justo con la parte de aquí del medio. Y con el potenciómetro igualmente daría lo mismo. El pin 2B del potenciómetro, según el esquema mostrado, dice que está directamente conectado con el GND. Está directamente conectado con el GND. Así que así dice el esquema. Algunas inteligencias artificiales me recomiendo conectar acá al ajustable del 317, que sería el puerto BIN, que es este de aquí, el pin número 3. A ver si que enfoca bien. A ver. Bueno, con este pin de aquí, este es el ajustable, recomiendan conectar aquí, pero el esquema dice en negativo, así que ni modo. Así que se conecta literalmente un cable larguísimo, que sería el cable de tierra, para conectar también así mismo los condensadores. La franja blanca iría conectada a todas las franjas blancas de cada capacitor, iría conectado en este cable largo, que es negativo. Este MOSFET, que sería el LM7805, en la patita del medio iría conectado igualmente con la masa, con la tierra, con el GND, y los laterales, ambos laterales irían conectados con el cable positivo, pero tomando en cuenta que el positivo iría solo hasta el transistor 317. De aquí se conecta con el pin de entrada. Se le conecta directamente con el pin de entrada, el positivo con el pin de entrada, y el pin ajustable, el pin BIN, y conectaría directamente con el capacitor y luego posteriormente con el terminal 3 del 7805. Igualmente el pin número 1 del 7805 iría conectado con ese condensador y al final irían estos cables para probar. Así que ese sí el resumen, ya se iría aportado. Les dejo esta vista de aquí, como yo los puse. Igualmente puede variar la ubicación, un poquito más acá o un poquito más acá, no importa. Con que tenga espacio suficiente para conectar bien los cables, estaría todo bien.